Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 21, y como ya es habitual, con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Maximiliano, ¿cómo estás? Hola Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que los oyentes también, sintonizándonos como cada emisión. Acá bien, todo bien desde Buenos Aires, siguiendo los acontecimientos internacionales que esta semana han sido muy importantes. Y bueno, vos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Por acá, afortunadamente, todo tranquilo, con un verano, la verdad, que ha sido bastante menos caluroso de lo habitual. Y como tú mencionabas, empezando esta semana, como siempre, siguiendo el acontecer noticioso internacional. Y de hecho, para empezar, voy a hablar sobre lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional en Chile. Ajá. Resulta que ya después de ya van creo que 6 meses, le quedan 4 meses más o menos para terminar su trabajo. Ya empezaron la parte final, que es la importante, que es la aprobación de las nuevas normas. Sí. Y es importante destacar que se entregaron 78 iniciativas populares. O sea, eran proyectos que podían ser que podían ingresar a la Constitución, pero para eso necesitaban, entre otras cosas, tener el apoyo de 15.000 firmas. Claro. Y bueno, ¿Están por lograr esa firma? Hay varias, 78 iniciativas populares entraron y algunas de ellas han sido rechazadas, otras no. Y aquí voy a destacar algunas normas emblemáticas que se votaron, ya sea por iniciativa popular o las que han generado los integrantes de la convención. Claro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, había una que generó polémica, que era eliminar los poderes del Estado y generar una asamblea plurinacional. Esa fue rechazada 25-0. Se rechazó tener un sistema bicameral, tal cual era ahora, por 13-12. Se aseguró el pluralismo jurídico, 12-7, y también se declaró que Chile va a ser un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Además, para terminar, asambleas legislativas para cada región, derecho a la recuperación, restitución y reconstitución de terrenos de las comunidades indígenas. Se establece que los animales no son muebles, que sí tienen sentimientos, y por último, un Estado laico y libertad religiosa. Bien, eso va a traer sobre todo lo de el multicultural o la plurinacionalidad. Va a traer algún problema, ¿no? Con la restitución de tierras y de pueblos originarios. Eso me imagino que algún conflicto de intereses va a haber. Sí, porque de hecho ya cerca del 50% de la población, un sondeo que fue publicado hoy, desconfía de la Convención Constitucional, así que va a haber que seguir cómo sigue esto. Claro. Bueno, y nosotros seguimos con el tema también de Ucrania, de Rusia, de la OTAN, que parece no tener respiro. Siempre hay noticias, siempre está la supuesta amenaza de una invasión rusa, según los medios occidentales. Según el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, Rusia invadiría Ucrania o atacaría Ucrania antes del 20 de enero, una fecha muy cercana. Y me parece una declaración bastante fuerte, porque, por ejemplo, hubo una reunión entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin de Rusia, una reunión telefónica de 1 hora prácticamente, en la que Rusia niega, descarta y rechaza una invasión hacia Ucrania. También el presidente Zelensky de Ucrania también dice que no hay un clima de guerra. Entonces, digamos, los principales actores, Rusia y Ucrania, niegan que vaya a haber una guerra. En cambio, el resto de la OTAN lo asegura. Además, esto que tú mencionas sería el 20 de febrero, o sea, en 6 días más. O sea, dentro de esta semana. ¿Sí? Eventualmente. Sí. Exactamente. Sí, lo que dijo el Blinken, el secretario de Estado norteamericano, es que Rusia no invadiría por tierra, pero sí lanzaría un ataque con misiles, bombardeos en los que morirían civiles. Personalmente creo que esto es una exageración, creo, ¿no? Porque uno no tiene todas las cartas sobre la mesa para determinarlo, pero por
por lo que puedo vislumbrar, que sigo el tema hace varios años, porque no es un tema de ahora, sino que es un tema en 2014, cuando hubo un cambio de presidente en Ucrania a favor de Occidente, después de un golpe de Estado. Rusia anexó la península de Crimea, financió guerrillas en el este, y la OTAN no hizo nada, no protegió a Ucrania. No es un Estado miembro, pero ahora traza líneas rojas de que no puede comprometerse en Ucrania, entonces hay como una doble moral. Sí, hubo unas sanciones, unas tibias sanciones de Estados Unidos a Rusia, y para finalizar, yo creo que en realidad esto tiene que ver con la salida de Angela Merkel de Alemania, porque estaba por firmar el gasoducto, la concreción, ya está construido, pero que se inaugure el gasoducto Nord Stream 2, por el cual aumentaría la dependencia europea del gas ruso. Al haber un nuevo canciller en Alemania, quizás a través de sanciones Occidente busque frenar ese gasoducto y establecer una vía alternativa al gas. Bueno, ciertamente en este tipo de conflictos suele haber más de una variable, ¿no? Y estaremos viendo qué pasa. A mí lo único que me llama la atención es que hay países que le están pidiendo a sus ciudadanos que dejen Ucrania, otros que están cerrando las misiones diplomáticas, pero como dices, no sabemos si es una consecuencia de estas declaraciones que uno ve en los medios, si realmente hay algo, no se sabe, pero lo estaremos siguiendo. Exactamente, sí. Mira, vamos a ir a otro lado, África. Resulta que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que 13 millones de personas sufren hambruna severa en el Cuerno de África. Esto básicamente por la sequía. Es una zona que siempre tiene sequía, pero está sufriendo una sequía realmente terrible, muy prolongada. Y esto ha agravado la situación de granjeros y pastores en Etiopía, el sur y el sureste de este país, en el sur y centro de Somalia y en el sureste y el norte de Kenia. El Programa Mundial de Alimentos y además la ONU estiman que de hecho ya hay 6 millones de personas en Etiopía y 7 millones en Somalia que necesitan ayuda humanitaria. Además, esto trae como consecuencia la muerte de muchos animales. Por ejemplo, solo en Somalia han muerto 700.000 animales por la sequía. Claro. Y además son zonas que están en guerra también. Tanto Somalia como Etiopía, eso agrava la situación de la sequía. Exactamente, así que es un factor más que entra. El año pasado estuvo el tema de la plaga de langostas, está la sequía, los conflictos, en fin. Sí, tremendo. Y pegadito al Cuerno de África, ahí en Sudán, hubo novedades. El presidente de facto, que es Abdel Fattah al-Burhan, que había dado un golpe de Estado en octubre, encarceló al primer ministro, por presiones internacionales lo liberaron. Desde este programa hemos hablado del tema. Hace poco renunció el primer ministro por represión a manifestantes que pedían democracia. Bueno, el hombre fuerte, al-Burhan, rechazó los dichos de la ONU, que es mediadora en el conflicto y la considera totalmente parcial, y rechazó las supuestas sanciones que le aplicaría a Estados Unidos en caso de que la democracia no se restituyera en Sudán. Lo curioso... Sí, decime. No, dime, por favor, continúa nomás. Que lo curioso es que Sudán ha hecho todo lo posible, dejando de lado este golpe de Estado, ¿no? Pero ha hecho todo lo posible para volver a tener buenas relaciones con Occidente. En primer lugar, le pagó a la víctima de los atentados de las embajadas de Estados Unidos del 98, bombardeó a Libia por pedido de Arabia Saudita, envió tropas a Yemen también por pedido de Arabia Saudita, normalizó relaciones con Israel, todo esto a pedido también de Washington y de Arabia Saudita. Sin embargo, por este golpe podría seguir sufriendo sanciones como viene sucediendo hace más de 25 años en Sudán. Está en el ojo del huracán Sudán y particularmente Burhan, porque además en las últimas semanas ha habido muchas protestas en Jartum, capital del país, pero también en otras ciudades, y además están protestando por los nexos que tiene con Israel. Se supone que va a haber una visita de creo que alguien del gobierno israelí, así que está caliente esto en Sudán, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Maximiliano, ha sido muy bueno revisar un poco cómo está la agenda internacional. Ahora nos vamos a ir a una pausa, porque después cuando volvamos nos vas a hablar de un tema muy interesante. Sí, el viaje de Bolsonaro a Rusia y qué hay detrás de eso. Qué raro, ¿no? Esto no cuadra. Exactamente. Lo veremos a la vuelta de la pausa entonces. Adelante.
Estamos de regreso ya con el segundo bloque y Maximiliano, como mencionábamos previamente, nos va a hablar un poco de la gira de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien está actualmente en Rusia, ¿no? Sí, esta semana emprende el viaje, se va a encontrar con su par ruso, Vladimir Putin, pero lo interesante es que luego del golpe parlamentario a Dilma Rousseff en 2016, Brasil prácticamente congeló las relaciones diplomáticas y políticas con Rusia. No el comercio, pero sí las relaciones políticas que tenía con Rusia, y el presidente Michel Temer, interino, se acercó más a Estados Unidos, y Bolsonaro, el actual presidente, él profundizó las relaciones con Washington. Entonces llama la atención que en medio de la tensión con Ucrania, de la posible guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, Bolsonaro viaje a entrevistarse con Vladimir Putin. Bueno, desde el Departamento de Estado norteamericano sonaron las alarmas. ¿Qué está sucediendo? Que Bolsonaro se está yendo del eje y de la alianza con Estados Unidos para en este momento tan caliente acercarse a Rusia. Bueno, cuentan algunas fuentes que el canciller brasilero digamos, lo interpretó como que, o dijo que este viaje está relacionado con el BRIC, con los BRICS, es decir, con el bloque de países que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Sin embargo, los BRICS no se reúnen en una conferencia a 5 partes, de los 5 presidentes, desde 2016 también. Está congelado el bloque también, no está tan activo como era en la época de Lula o de Dilma. Está medio nebuloso eso, medio raro, no calza del todo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el viaje de Bolsonaro a Rusia tiene que ver con el pragmatismo y la multilateralidad que existe hoy en el mundo, que la mayoría de los países trata de tener la mayor y mejores relaciones principalmente con las potencias, pero con todos los países del mundo. Bolsonaro va a viajar no solamente para establecer o restablecer tratados comerciales, sino también por temas de establecer de la energía nuclear con fines pacíficos, la tecnología aeroespacial, investigación científica, tecnológica, que también son áreas sensibles para Estados Unidos. Y un país como Brasil y América Latina esté buscando inversiones en estas áreas, también hace sonar un poco las alarmas en Estados Unidos. Sí, una duda, perdona, Maximiliano, es que lo que mencionabas del multilateralismo, me quedo dando vuelta algo. Puede ser que quizás él está un poco aislado, entonces busca los socios relevantes de peso que tienen al alcance. O sea, en ese sentido Rusia quizás pueda pueda ayudarlo a salir de este aislamiento, dado que con la Unión Europea las relaciones no son malas, pero hay una barrera, ¿no? Por el tema de lo que representa él finalmente en términos políticos. Y lo otro que me llama la atención es que vaya a hablar con Putin en medio, además, como tú mencionas, el conflicto con Ucrania, pero también esta alianza que está forjando Rusia con China. Claro, exactamente, sí. Y tiene que ver, en principio, sí, las relaciones con la Unión Europea, como decís, no son muy buenas. Con varios países de América Latina, en algún momento son tensas. Se entrevistó la semana pasada con el presidente peruano, Pedro Castillo, pero, sin embargo, busca alianzas de peso, como bien decías. Y con China, el vicepresidente Hamilton Mourão anunció que Brasil va a ser uno de los 3 países de América del Sur que no se va a unir a la ruta de la seda china. La semana pasada Argentina firmó tratados con China para unirse a esta infraestructura mundial que está creando China para comerciar, y además para como parte de una red mundial de intercambio de bienes y servicios, en los cuales construye infraestructura en cada país, China, en cada país miembro de esta ruta de la seda. Brasil, Colombia y Paraguay son los 3 países de América del Sur que no van a formar parte. Sin embargo, Brasil no necesita hacerlo. Es un país muy grande, con muchos recursos, y una balanza comercial positiva. Lo que exporta, las divisas que ingresan al país por exportaciones superan a las que salen por importaciones. Entonces, es un país que no necesita en este momento formar parte de esa
ruta de la seda. Pero sí, para salir un poco del aislamiento político, Rusia lo puede ayudar. Perfecto, ahí se entiende un poco más, ¿no? Exactamente, así que es prácticamente como vos lo intuías. Y por otro lado, antes de salir para Rusia, Bolsonaro celebró los 30 años de relaciones de Brasil con Ucrania. Esto no tiene que ver con esta guerra, ni nos metemos en esto, en este conflicto, por eso celebramos las relaciones con Ucrania, el aniversario de las relaciones con Ucrania, dando un guiño a la OTAN de que no va a tomar partido. Pero hay que recordar que Brasil es un aliado extra-OTAN, es decir, que no forma parte de la OTAN, pero es un gran aliado formalmente, es aliado de la Alianza Atlántica. Entonces, no está siguiendo el lineamiento de la OTAN, que es señalar a Rusia como que está preparando una invasión para Ucrania. De todas maneras, las relaciones de Bolsonaro con Rusia comenzaron el año pasado cuando Brasil formó parte de los Juegos Militares de Moscú entre agosto y septiembre de 2021, y también el 31 de enero se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la ayuda de Rusia, Brasil vetó que se considerara al bioma amazónico, ¿no? La Amazonía brasileña, como un patrimonio de la humanidad a ser protegido por cuestiones de cambio climático. ¿Y esto qué significa? Que Brasil, el actual gobierno sobre todo, teme que se establezcan tropas internacionales en algún momento con la excusa de que está depredando el Amazonas, la selva amazónica, talando árboles, y esto limitaría la soberanía brasileña en su propio territorio. Sí, perdona, a propósito de eso, recuerdo que hace 1 o 2 años, no me acuerdo, el presidente de Francia, me parece, dijo que el Amazonas era patrimonio mundial, una cosa así, y se generó una polémica. Exactamente. Sí. Es muy difícil este tema, porque si bien es cierto, uno de los pulmones del mundo es la selva amazónica, y la biodiversidad también debe ser cuidada y protegida, ¿hasta dónde está el límite entre la soberanía de un país que quizás no cumple con eso, pero no es el único Brasil? No hay que ser hipócrita. Exactamente. Y que puedan intervenir desde el extranjero, limitando las actividades brasileñas, pero también habría que proteger esa biodiversidad que existe y esa selva, ese pulmón del mundo, que muchas empresas madereras asociadas con los agrodiputados brasileños en el Parlamento brasileño hacen una tala indiscriminada o corren la frontera agrícola quemando bosques, pastizales y áreas protegidas, que deberían estar protegidas. Igual es un tema complicado porque finalmente no solo Brasil, el Amazonas, la cuenca, recorre, pues, es parte de varios países sudamericanos, ¿no? Entre otros, claro, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, creo Perú, incluso hasta creo que Bolivia. Y por lo tanto un tema regional de Sudamérica. Yo creo que aquí, yo entiendo la preocupación del mundo, pero es un tema que tiene que gestionar la región, obviamente con la ayuda de los demás países, pero también hay un doble estándar, porque en paralelo a esto los países de la Unión Europea, por ejemplo, mandan desechos y basura a otros países del mundo, como Indonesia, claro, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está esa preocupación por el medio ambiente? Exactamente. Sí, es una doble vara. Yo creo, perdón, aquí me desvío un poco, pero todos sabemos que con el cambio climático, Sudamérica va a ser una región muy rica en recursos hídricos. Claro. Sí. Bueno, con esa excusa también se intenta desde el Consejo de Seguridad se intentó nombrar un área, tiene un nombre técnico que no encuentro en este momento, como patrimonio de la humanidad, algo similar, como que debería ser protegida a nivel mundial porque tiene que ver con la vida en el planeta, algo que es cierto, pero bueno, también está la soberanía de un país y como decís vos, tiene que ser tratado regionalmente porque el bioma amazónico no es solamente de Brasil, tiene que ver principalmente con Perú, Colombia, bueno, todos esos países. Y que bueno, el viaje de Bolsonaro, a mi juicio, tiene que ver con el pragmatismo y el aislamiento político
en algún punto, pero no se corre del eje norteamericano tampoco, pero está desarrollando una agenda multilateral, como hacen varios países, y así debe ser. Un juego de equilibrio, quizás, no sé, pregunto, de ignorante, ¿el comercio tiene que ver algo en esto o no se sabe? Muy poco, por lo que tengo entendido, se van a desarrollar se va a profundizar la alianza en sectores como la energía nuclear, la tecnología aeroespacial y las investigaciones científicas y tecnológicas. Eso es lo que anunciaron desde la Cancillería brasileña. Pero también van a firmar algún tratado comercial, pero ya al estar dentro de los BRICS ya existen varios tratados comerciales entre ambos países. No es tan relevante el comercio en esta visita. Es principalmente algo político, como bien decías. Muy interesante el tema y obviamente vamos a tener que seguirlo porque queda la sensación que esta es una movida interesante la que está haciendo Bolsonaro, así que vamos a ver en qué termina. Exactamente, sí, estaremos atentos entonces. Bueno, ahora nos iremos a una nueva pausa y a la vuelta volveremos con el tercer bloque. Bien, ¿sobre qué tema? Vamos a estar hablando sobre la democracia en el mundo a partir de un índice que ha sido publicado recientemente. Bien, son las estadísticas que nos interesan, así que adelante. A la pausa y volvemos. Seguimos en el programa número 21 del Mundo desde el Sur. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube y tocar la campanita para tener las actualizaciones de los programas nuevos y escuchar los viejos programas también. Y bueno, Raimundo, comentanos, ¿de qué se trata el índice de democracia? ¿Quién lo elabora? Bueno, el nombre exactamente es Democracy Index, que es el índice de democracia que realiza el The Economist, este conocido medio, ¿no? ¿Sí? Y ya publicaron los resultados, ¿no? Es interesante ver. Voy a mencionar primero, para tener una noción, cuáles son los países que realmente tienen una democracia, que son, según este índice, el último que han hecho, 21. Perdón. Hay que decir que de los 21, la mayoría son países que pertenecen a lo que se llama primer mundo, países desarrollados, países prósperos, como queramos llamarlo. Pero hay solo 21 países tienen una democracia plena según este índice. Exactamente. Son muy pocos. Y que son, voy en orden descendiente del primero al último, rápidamente: Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Taiwán, Australia, Suiza, cerrando los 10 primeros. Ojo, Taiwán. Sí. Después, Países Bajos, Canadá, ojo, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y aquí, ojo, Islas Mauricio, Austria y cerrando este grupo de 21, Costa Rica. Sí, curioso, ¿no? Es llamativo porque algunos países que hay un país africano que siempre se suele decir que la democracia no existe en África. Bueno, hay un país africano, hay dos países de América Latina, dos países que por lo demás, Costa Rica y Uruguay, van ligados a índices de desarrollo humano bastante altos en comparación a la región en general. Claro. Y destaco lo de Taiwán porque siempre tiene esta pugna con China y, bueno, esto confirma que Taiwán claramente es una democracia, mientras que China no lo es. Exacto. Sí, además, bueno, el principio de las dos Chinas o de una sola China, ¿no? A cual adhiere, la mayoría del mundo reconoce una sola China, en realidad. Taiwán como una isla independentista por fuera de las normas de Naciones Unidas también, que tampoco lo reconoce como un Estado pleno. Exactamente. Así que, bueno, y mira, después tenemos el grupo de las democracias fallidas, donde aparecen países importantes como Francia, Estados Unidos, Israel, que siempre es puesto como un ejemplo de democracia. Bueno, resulta que está en las democracias fallidas o democracias con algunos temas por resolver que impiden que sea una democracia plena. Son democracias finalmente defectuosas. Ajá. ¿Qué es Francia, me llama la atención Francia, ¿no? Sí, que Francia creo que descendió hace 1 o 2 informes, ¿ya? Lo llamativo es que en este grupo de democracias defectuosas, que son 53, hubo movimiento. En el grupo de las democracias no hubo ningún movimiento.
¿ya? Ajá. Pero las democracias fallidas, España retrocedió de democracia a democracia defectuosa, lo mismo que Chile. Ajá. Chile pasó... ¿Por qué será lo de Chile? Yo creo que tiene que ver por las medidas que se han tomado respecto del tema de la migración. Que algunas medidas yo creo que van en la línea correcta, pero también algunas medidas han generado polémica. Me imagino que esto incluirá tal vez algunos casos de violencia policial, que si bien fueron en el 2019, los juicios se están desarrollando ahora, o gente que está detenida sin todavía tener un juicio. Claro. Por lo del estallido de 2019, claro. o los recientes hechos también. También puede ser lo de la Araucanía, puede ser también... Creo que quizás lo de la Convención Constitucional, que se están planteando temas que no son muy democráticos. Entonces, por ahí la libertad de prensa, que ha habido algunas leyes que han minado un poco la libertad. Entonces, creo que por ahí podría pasar. Claro. ¿Cómo sigue el índice? Después, en esta misma lista quisiera destacar que aparecen países africanos. Botsuana, Cabo Verde, Sudáfrica, Namibia, Ghana y Lesoto. Ajá. Hay más africanos que países latinoamericanos, ojo. Sí. Y después destacar que Moldavia, Macedonia del Norte y Montenegro ingresaron al grupo de las democracias defectuosas. Ajá. Interesante. Bien. Porque en el caso son 3 países que son candidatos a ser miembros de la Unión Europea. Claro. Claro. Después vamos a los regímenes híbridos, que aquí también hay mucho que decir. Por ejemplo, un país emblemático que había sido considerado uno de los pocos casos exitosos del proceso de cambios políticos sociales del norte de África y del mundo árabe, Túnez, ahora es un régimen híbrido. Sí. Así que... Sí, por el hecho de hace unos 6 meses más o menos, quizás el presidente clausuró el Parlamento prácticamente. Sí, y ahora está haciendo una reforma en el sector judicial que realmente están dañando la democracia. Sí, uno de los pocos países, por no decir el único, en el que la primavera árabe funcionó y trajo democracia, sacó la dictadura. Sin embargo, ahora, sucede esto con el presidente. Sí. Y destacar que las noticias para América Latina tampoco son muy buenas, porque Paraguay, México y Ecuador también retrocedieron de democracias defectuosas a regímenes híbridos. Mientras que Bolivia, Guatemala y Honduras se mantuvieron el estatus. Me llama la atención Ecuador, quizás esté hablando del gobierno anterior, de Lenín Moreno, que se encarceló al vicepresidente con argumentos bastante polémicos. No creo que esté hablando de este nuevo gobierno que asumió hace poco. Sí, yo me imagino que aquí es el del 2021, entonces analiza todo lo que ocurrió en el 2021. Claro. Y eventualmente cosas de fines del 2020, me imagino. Sí. También hay que decir que países de África están en este grupo, como Malawi, Zambia, Madagascar, Senegal, Liberia, Tanzania, Kenia, Marruecos, Sierra Leona, Uganda, Gambia y Costa de Marfil, además de Benín y Nigeria. Lo menciono. Gambia subió bastante. Sí, antes Gambia era una dictadura tremenda, ahora está recuperando valores o institucionalidad democrática. Exactamente, eso es algo muy positivo, por eso lo destaco. Y Benín, que hasta hace unos años tuvo golpe de Estado, así que bien. Claro. Finalmente, pasamos al grupo de los autoritarios, que son 59, o sea, la mayoría. ¿Es el último, digamos, o hay más bajo? No, este es el último segmento. Ahí bien. Aparecen países donde hubo golpes o incidentes que atentan contra la democracia en el último tiempo, como por ejemplo Guinea-Bissau, Malí, Burkina Faso, Sudán, Chad, Sudán, Etiopía, pero además históricos, países que son conocidos por la falta de democracia, como Rusia, Palestina, Qatar, Irak, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Siria, Afganistán, Argelia, etc. Además, a nivel latinoamericano, lamentablemente siguen ahí Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y además hay que decir que ahora se sumó Haití, que retrocedió de régimen híbrido a un autoritario, lo mismo que pasó con Líbano y Kirguistán. Me llama la atención Etiopía, porque está en medio de una guerra, pero una guerra interna.
pero fue elegido el presidente, que además fue el Premio Nobel de la Paz. Sí, yo creo que le ha jugado en contra lo que está ocurriendo ahora, porque no hay mucha claridad. Hay que decir una cosa, no hay mucha claridad porque hay muchos informes sesgados de un lado o del otro. Entonces, claro, yo creo que finalmente lo que sí se ha comprobado es que ha habido muertes, producidas obviamente por los rebeldes del Tigray, pero también por las fuerzas federales, las fuerzas del gobierno central de Etiopía. Yo creo que eso le pasa la cuenta. Porque es llamativo, porque Etiopía justamente ha intentado democratizar el aparato estatal en el sentido de que no sea tan étnico, sino que incluir a todos. Entonces es llamativo. Sí. ¿Y Argentina dónde está? Argentina está en el grupo de democracias defectuosas. Está en el segundo, digamos, junto con España y... Argentina aparece en el lugar 50 del mundo y el grupo de democracias defectuosas se cierra en el 74. Claro. En este grupo de democracias defectuosas tenemos, además de Chile, que es el que está mejor ubicado, 25, que bajó, ojo, Chile bajó del 17 al 25. Sí. Fue un bajón bastante fuerte. Y tenemos también a Estados Unidos de América, estoy viendo aquí, a Jamaica, Trinidad y Tobago, a Brasil, a pesar de Bolsonaro, está ahí, subió 2 puestos, Panamá, Surinam, Argentina, que bajó 2 puestos. Y ¿Brasil está más arriba que Argentina? Sí, 47 versus 50. Colombia, ojo, preocupante. Colombia se pegó un bajón del 46 al 59. Claro. Y por último Guyana, que subió 10 ubicaciones. Y Perú, que bajó 14. Y que ya está cerquita del grupo de regímenes híbridos. Claro. Serán por las peleas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo que llevan varios años. Sí. Pero me llama la atención Brasil, ¿no? Que el Poder Judicial trata de estar siendo intervenido por el Poder Ejecutivo, los diputados y senadores que responden a ciertos poderes económicos, como decíamos recién en el bloque anterior. Es extraño. Brasil está demasiado alto a mi juicio. Yo lo pondría, si yo hiciese un índice, lo pondría más abajo. Sí, yo creo que hay aquí algunos países que uno quizás dice, bueno, quizás podrían estar más abajo, más arriba. Finalmente es un índice que hace en este caso The Economist, y uno a veces podrá estar de acuerdo o en contra. Pero creo que en general refleja más o menos cómo es la situación de los países, pero sí, uno quizás pensaría que algunos países podrían estar más abajo en el ranking o quizás más arriba también. Claro, exactamente. Sí, igual no deja de ser interesante porque refleja un poco lo que sucede en el mundo en cuanto a la institucionalidad, la división de poderes, pero bueno, hay casos que llaman la atención, ¿no? Sí. Que Colombia ya ha bajado está bien. México quizás, México con la guerra narco que ahora terminó, quizás está bien ubicado, donde no sé en qué puesto está, pero en el grupo de las democracias fallidas creo que está, ¿no? Sí, aquí estoy viendo democracias defectuosas, aparece México, ¿no? Perdón, no, México pasó al de regímenes híbridos. Bajó del 72 al 86, pasó de ser una democracia defectuosa a un régimen híbrido. Claro, el poder narco tomó varios poderes, digamos, las varias instituciones, lo judicial, el Estado ha estado cooptado por el narco en tantos años de guerra que no tuvo el resultado esperado. Yo creo que sería interesante también revisar la metodología en otro momento, porque puede ser que estén afectando también las medidas tomadas durante la pandemia, ojo. Exactamente. Puede ser por eso también. Las cuarentenas largas, qué sé yo, la falta de entrega de bonos, no sé. Sí, eso también debe influir, seguramente, claro. Así que, en fin, estaremos siguiendo este tema como siempre, ¿no? Durante los próximos programas. ¿Cómo no? Y sí, muy interesante. Tengo una mala noticia, eso sí, Maximiliano. ¿Qué sucedió? A ver. Hemos llegado al término del programa. Bueno, está bien. Era lógico ya. En algún momento tenemos que terminar, así que no me parece tan mala tampoco. Hay que darle un descanso a los oyentes. Pero la buena noticia es que nos veremos el jueves de nuevo. Bien, con el programa número 22 y estamos preparando informes bastante interesantes para este programa 22. Sí. Esperemos que les haya gustado este programa 21. Recuerden suscribirse al canal de YouTube
Y nos veremos la próxima semana entonces. El jueves más bien. Bien, es verdad, en esta semana. Sí. Así que nos veremos el jueves y Maximiliano, que tenga una excelente semana. Los quienes nos escuchan también, que tengan una excelente semana y será hasta el próximo jueves. Exactamente. Bueno, que estés bien, muchas gracias y hasta pronto a todos los oyentes. Saludos. Hasta la próxima.